En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. El hígado graso es una condición silenciosa que puede avanzar sin síntomas, pero existen señales de alerta que no debemos ignorar: cansancio extremo, dolor en el lado derecho del abdomen, inflamación y alteraciones en los laboratorios. Si no se atiende a tiempo, puede traer complicaciones como cirrosis o fallo hepático. Sobre este importante tema, conversamos con la doctora Alexandra Rodríguez, especialista en medicina interna. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud con Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Hoy vamos a estar discutiendo unos temas de suma importancia que muchas veces no le prestamos atención. Y hay un problema serio, no solo en Puerto Rico, sino que ha ido incrementando, diría yo, por la última década, es el llamado hígado graso. Me acompaña en la mañana de hoy la doctora Alexandra Rodríguez, especialista en medicina interna, hospitalistas del Centro Médico Menonita de Calley. Buenos días, doctora, y bienvenida. Muchas gracias por tenerme. Buenos días, Luz Nereida. Qué bueno que esté aquí conmigo. Hígado graso. Para comenzar, ¿qué es? El hígado graso, por definición, es cuando tenemos más de un 5 o un 10% de nuestro hígado, que es el órgano interno más grande del cuerpo, que acumula grasa. Cuando eso se detecta en ciertas imágenes y laboratorios que hablaremos un poco más adelante, pues por definición es hígado graso. Se le conoce, pasa como con la presión arterial. Son condiciones silenciosas. Correcto. Las llamamos silenciosas porque Muchas de estas condiciones no presentan síntomas, como la alta presión, que si no es hasta que está más avanzada, que ya tenemos otros daños en órganos, que podemos ver cambios en el cuerpo. Muchas de estas condiciones pasan desapercibidas hasta que no llega a una etapa terminal, una etapa donde hay ya fibrosis o inclusive, vamos a hablar más adelante, que puede llevar a cáncer hepatocelular, que es un cáncer de hígado. O sea, que podemos desembocar en algo mucho peor. Y podemos ver hígado graso, no importa la edad, o esto es una condición de la adultez en adelante. Pues mira, sorpresivamente lo estamos viendo en niños, especialmente cuando tienen una ingesta alta de alimentos ultraprocesados, lo que es los fast food. Se está empezando a ver hígado graso en niños, no es solamente de la adultez. Claro, en la adultez ya tiene otras condiciones, ya sea genéticas o adquiridas, entiéndase adquiridas como alimentos, sedentarismo, consumo de alcohol, consumo de drogas, consumo de suplementos naturales que tanto se están utilizando últimamente, que pueden ayudar a agilizar todo esto. Pero se está viendo también en los niños. Wow, o sea que podríamos entonces tener un grupo de personas más adelante, en unos 10 a 15 años, con un problema severo de hígado graso. Correcto, muchos de estos niños, además de su ingesta, también tienen condiciones hereditarias que evitan cierto metabolismo de las grasas que eventualmente se acumulan en el hígado y me puede llevar a cirrosis o fibrosis a temprana edad. O sea que, ojo, yo siempre digo, la base de nuestra salud está en esa forma en que nos alimentamos. Tenemos que buscar maneras de alimentarnos correctamente. Esto no quiere decir que de vez en cuando usted se coma un pedacito de bizcocho. Esto no quiere decir que de vez en cuando usted se coma quizás una alcapurria, una papa frita, unos tostones que son tan deliciosos, ya sean de plátano o de pana. Pero no puede ser nuestra comida diaria. Tenemos que aprender a que eso es, mire, de vez en cuando, déjelo para cuando salga por ahí, una vez al mes o una vez cada 2 meses, y entonces en casa vamos a hacer las cosas correctamente. Síntomas, doctora. Sabemos, ¿verdad?, que si es silenciosa en un principio no, pero ya en esos estadios más avanzados, ¿qué cosa me puede dar a mí una señal de alerta? Muchos de los pacientes al inicio, en etapas no tan avanzadas, les da inflamación en el hígado, o sea, la parte superior derecha del abdomen le duele, sienten algo duro ahí, eso casi siempre es el hígado inflamado. Muchos de ellos pueden mostrar unos valores levemente altos de las enzimas hepáticas, AST, ALT, que muchas veces pasa desapercibido porque son tan altos el nivel, y en medicina nos enseñan que es algo abnormal cuando aumenta las enzimas del hígado de 2 a 3 veces de lo normal alto. O sea, si están 40 más o menos, que es el límite de una de las enzimas, ellos pueden estar 45, 47, pero tienen otros factores que me pueden indicar a mí que puede haber algo más ahí.
tienen una obesidad central, entiéndase solamente la barriga, aunque las extremidades no tengan mucho, pero la de la barriga, esa obesidad central es importante. Tienen diabetes, colesterol alto, alta presión, y todos estos son importantes porque son condiciones también que afectan cardiovascularmente, que es la causa de mortalidad número 1 en estos pacientes. Quiere decir que las personas usualmente tienen lo que llamaríamos un síndrome metabólico. Correcto, hay muchos de ellos y hay ciertos scores que se utilizan que muestran lo que es las enzimas hepáticas, el colesterol bueno, el colesterol bueno que es el HDL, los números de triglicéridos, la edad y el índice de masa corporal. Estos pacientes cuando llegan a etapas más avanzadas se ven como lo que conocemos como los cirróticos, alcohólicos. Dicen, mira, ese tiene cirrosis por alcohol. Se ven amarillos, empiezan a acumular y se le empieza a distender el abdomen, se comienza a acumular aguas en las piernas. Muchos de estos pacientes se vuelven también desorientados porque tienen niveles altos de amonio. El hígado detoxifica todo nuestro cuerpo. La gente dice, me voy a tomar un detox el domingo porque comí mucho este fin de semana. No. Tu cuerpo tiene un detoxificador natural que es tu hígado. Y si pierdes esa capacidad de limpiarte de todas las toxinas, de las comidas, de los alimentos, de las drogas, pues todo esto eventualmente lleva a un estado de fibrosis terminal o cirrosis, que es cuando conocemos todos estos síntomas. Yo con mis pacientes, cuando veo plaquetas bajitas, muchas veces pasan desapercibidas y dicen, mira, tiene plaquetas bajitas. No. Con todo el síndrome metabólico, con las plaquetas bajitas, yo tengo que pensar que hay algo en hígado. Claro que sí. Y aparte, ¿verdad?, de esos laboratorios que uno se hace, que muchas veces podemos medir, ¿verdad?, esas enzimas hepáticas, también ahora hemos visto que ha llegado tecnología en donde podemos ver si tenemos ese hígado graso y cuánto. Correcto. Muchos de los estudios, empezando por el ultrasonido, que dice tiene hígado graso leve, no se puede decir si tiene leve o no, porque yo solamente estoy viendo cualitativamente que tiene hígado graso. Hay que cuantificar cuánto tiene y eso está la elastografía. Uno calcula un score, si depende de ese score, es que uno refiere a ese paciente a un especialista de hígado para hacer una elastografía, que son unos choquecitos que dan, al nivel no duele, es mínimamente invasiva. Da unos choquecitos en el hígado, él mismo se autorregula, te dice, esta muestra es correcta, esta muestra no es correcta, y mide esa elasticidad que tiene. Depende de esa elasticidad con una goma. Cuando está rígido, que ya está fibrótico, rebota. Eso va a rebotar más rápido. Cuando el tejido está bueno, absorbe esa vibración y ese rebote no es tan fuerte. Te mide el estado de fibrosis en el que está su hígado y cuánta grasa tiene ese hígado. O sea, que ahora tenemos una herramienta más, un armamentario adicional para poder entonces ayudar mucho más temprano. ¿Podemos trabajar este tipo de estudio más temprano? Claro que sí. Esos pacientes que empiezan a mostrar síntomas leves con esas enzimas hepáticas leves y todo el síndrome metabólico, se le puede hacer esos estudios. Antes, para diagnosticarlo es biopsia. Pero con ese estudio uno puede determinar cuánto grado de grasa y cuánto grado de fibrosis tenemos. Ya si estamos en etapas tempranas es F1, F2, F3, F4, F1, F2 hay fibrosis, pero está leve. F3, F4 ya hay fibrosis más severa, F4 ya cirrosis. Cuando está en F2, muchos de ellos se puede revertir. Claro, y como yo le digo a mis pacientes, o gusto o salud. Tenemos que sacrificar las grasas, sacrificar los fast food, sacrificar todo lo que nos gusta, empezar a hacer ejercicio, empezar a trabajar un poco más en nosotros mismos, en dormir bien, en tomarnos nuestras pastillas y en nuestro chequeo. Algo que me preocupó muchísimo al principio fue que usted mencionó que la toma de suplementos. ¿Qué suplementos pueden abonar? Aparte de esa mala alimentación, de no movernos, ¿verdad?, y hacer el ejercicio o la actividad física diaria que se requiere, que pueden abonar al hígado graso. Hay muchos suplementos. El St. John's Wort, que es un medicamento que utilizan mucho para la depresión, la ansiedad. Ahí está la ashwagandha, que es otro también que metaboliza tu hígado. Hay ciertos suplementos naturales, entre comillas. Los medicamentos para rebajar, que utilizan, que aceleran metabolismo y todas ya mismo le iba a preguntar sobre eso. Esos son los primeros y me causan sangrado también. O sea, que esta nueva cepa que vino por los últimos años y que la gente se volvió como desquiciada por quererlos comprar, teniendo o no condiciones para los que estaban, ¿verdad? Para las personas que tenían ciertas condiciones como diabetes, sobre todo, y se veía que bajaban muchísimo de peso. La gente que no tenía condición alguna y usó este tipo de medicamento inyectable, ¿también puede provocar hígado graso por esto? Los
Los GLP-1, muchos de ellos en estudios recientes se ha demostrado que reduce, especialmente cuando estamos en F2. Esos medicamentos nos ayudan entonces a disminuir todo eso porque estamos consumiendo menos. Que los inyectados para rebajar se ha demostrado que sí ayuda un poco, pero ayuda más bien por el sentido de que está ingiriendo mucho menos. Los suplementos naturales que vende un naturópata, mira, la amiga del vecino que te dijo tómate este té, todas esas cositas que no están reguladas, pues sí se metabolizan por el hígado y pueden empeorar mi condición. Pero los medicamentos inyectados nuevos se ha visto una disminución de esa progresión de la condición, pero más bien por su efecto de que bajan de peso, consumen menos comida. Claro, o sea que, porque pues entonces tiene un efecto completo para ese sistema, ¿verdad? O para el cuerpo completo en términos. Pero el que uno utilice esos medicamentos no quiere decir que uno no vaya a hacer modificaciones en el estilo de vida. O sea, nada vale el que yo logre bajar, claro como sí. Por ahí la mayor parte de la gente lo que quiso fue bajar 10 a 15 libras, 20 como mucho. No estamos hablando de para los que en realidad era este peso, pero que entonces después volvamos a lo mismo. No hicimos nada. Nada. Y el rebote es peor. Entonces, se supone que utilicemos estos medicamentos para educarnos, como bien mencionaste al inicio, a comer menos cantidad y más saludable. ¿De qué sirve inyectarte si te vas a seguir comiendo la misma calpurria a las 7 de la mañana todos los días? O sea, que cuando uno entonces tiene ciertas condiciones, es importante con nuestro médico llevar esos suplementos, consultar. Correcto. ¿Qué cosas de aquí yo puedo seguirme tomando? ¿Qué cosas de aquí son de beneficio? ¿Verdad? Y necesarias, porque muchas veces no se complementan con la comida, correcto, porque no siempre comemos lo adecuado para tener las vitaminas y los minerales diarios que necesita nuestro cuerpo, pues hay que suplementarse. Siempre es bueno entonces consultar con ustedes. Siempre es bueno consultar con un médico porque muchos de esos suplementos naturales interaccionan con lo que ya te estás tomando y puede causar un efecto adverso, puede causar un efecto en el hígado que puede inflamarlo aún más. La inflamación es lo que causa la cirrosis y la fibrosis en los pacientes. Y de hecho, ¿verdad? Aprovecho la coyuntura. En Estados Unidos ahora mismo hay una bebida que llegó que se llama Feel Free. Una bebida que es natural, hecha de raíces de una planta, de 2 plantas diferentes. Y una de esas raíces tiene hace la misma mímica que el fentanilo. Pues muchos de esos... Y entonces es un problema porque te lo venden como una bebida energizante, totalmente natural, sí, porque está hecha de 2 plantas, pero con unos efectos adversos a la salud. Y los suplementos naturales dicen suplementos y hierbas naturales. Tú tienes que ver que de esos tipos de hierbas naturales están presentes en ese suplemento. Y llevárselo al médico, me estoy tomando esto. Yo le digo a los pacientes, enséñame tu lista de medicamentos, pero también que te estás tomando natural al lado. Porque que si tiene próstata, se toma este suplemento que le dijo. Que si tengo depresión, no quiero ir al psiquiatra, pero me tomo este otro suplemento. Todos esos suplementos metabólicamente influyen mucho en esa inflamación. Y no es que la medicina naturopática no sea buena. Es muy buena. En Puerto Rico tenemos doctores en medicina naturopática, gente que en realidad comprometida. Pero siempre es bueno, mire, las 2 alternativas y consulte siempre con ese médico de cabecera, ¿verdad? Que es lo que podemos tomar y que no podemos tomar cuando tenemos ciertas condiciones de salud. ¿Cómo trabajamos entonces el hígado graso? Pues, lo principal es estilo de vida. Hay que perder, las personas que están sobrepeso deben perder al menos un 5 o un 10% de su peso para minimizar esa fibrosis. Pero hay personas, menos de un 10% de los pacientes son delgados como yo, pero tienen fibrosis y tienen hígado graso porque tienen algo más allá, más de su metabolismo que hace que acumulen toda esa grasa que causa la fibrosis. Esos pacientes se recomienda que pierdan 3% de su peso para disminuir ese riesgo. Tomarse sus medicamentos, ejercicio, es bien importante el ejercicio. Brotar toda esa grasa, el metabolismo cardiovascular es bien importante porque todas estas condiciones que estamos viendo se relacionan con condiciones cardiovasculares. No se mueren de la cirrosis ni del hígado graso, se mueren de infarto. Así mismo es. Bueno, yo voy a continuar dialogando con la doctora Alexandra Rodríguez. Voy a dar el número telefónico que es el 787-535-1001. Si usted quiere una cita con nuestra doctora en medicina interna. Con ese mensaje me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.